Ahora, a lo largo de la tarde, la Junta dará información del Consejo de Gobierno, pero como quiera que van incluidas las medallas de Extremadura, quería darlas a conocer personalmente, ¿no? En primer lugar, como sabéis, son siempre 5 medallas. La que otorga directamente el Consejo de Gobierno a propuesta mía es al pueblo de Don Benito y al pueblo de Villanueva de la Serena. Sabéis que el pueblo de Moraleja, el pueblo de Madrid, el pueblo de Barrancos y el pueblo de Talayuela ya la tienen, con lo cual serían la quinta y sexta, serían los quintos y sextos pueblos en tenerlo. Cuando digo pueblo me refiero a ciudadanos, no tanto a instituciones, sino a lo que significa y representan esas localidades. Creo que huelgan las razones, creo que han dado un magnífico ejemplo a Extremadura, a España, a Europa y al mundo, de lo que significa ponerse de acuerdo para un mundo tan cambiante, tan lleno de tantísima complejidad como aquel en el que vivimos. Creo que han demostrado una inteligencia colectiva que en estos tiempos se echa mucho a faltar, para ser capaces de adivinar que la complejidad del mundo en el que estamos precisa de mayor unidad y fortaleza que nunca, y desde luego que la fuerza la da, sin duda ninguna, el volumen, la cantidad y la capacidad de afrontar ese futuro pues con todas las grandes posibilidades que les da la firmeza en su decisión, ¿no? De las otras 4, como sabéis, tal como funciona esto ahora, es sobre petición y sobre adhesiones, y una comisión que es la que propone para que el Consejo de Gobierno firme debajo, y por tanto las otras 4, que son propuestas de ciudadanos, de entidades y de ayuntamientos, son en primer lugar para Guadalupe Sabio Buzo. Guadalupe es licenciada en veterinaria y doctora en bioquímica, investigadora y profesora. Nació en Badajoz en 1977, es directora de un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto de Carlos III de Madrid y es fundadora de una asociación para llevar la ciencia a los niños. Trabaja activamente en llevar la ciencia a la sociedad, tanto a mayores como a niños. También Eva González Pérez. Eva González Pérez nació en Cáceres en 1973. En la Universidad de Utrecht cursó los estudios de Derecho. Profesionalmente, Eva es una abogada, es la abogada conocida por defender una causa justa, cual fue la de amparar las familias de inmigrantes discriminadas por la Hacienda holandesa en la concesión de ayudas sociales para el cuidado de sus hijos menores. Marco Antonio, querido Marco, que en paz descanse, Sánchez Becerra, falleció en septiembre de 2021 tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica y haber formado parte de nuestras vidas desde su activismo por la ELA. Durante sus últimos años se entregó a la tarea por la que será recordado por siempre, la fundación y vigorización de ELA Extremadura, la Asociación de Enfermos de ELA de nuestra región. A ella dedicó sus últimos años de 35 de vida. Fue, en sus propias palabras, un gran luchador por la vida. De su lucha dejó un texto muy emocionante, la novela de Marco. Y por último, y a solicitud de casi 100 ayuntamientos de nuestra región, los cazadores y las cazadoras de Extremadura, representados por su federación o por la Federación Extremeña de Caza. Ha sido una de las medallas que más adhesiones ha tenido a lo largo de la historia de la medalla de Extremadura, probablemente porque en esta tierra sabemos muy bien lo que los cazadores y las cazadoras hacen por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por la naturaleza, por el desarrollo, por la fijación de la gente en el medio rural, por la transmisión de costumbres y de valores de padres a hijos y, por tanto, pues serán también medallas de Extremadura, ¿no? Como suele ocurrir todos los años, y este año especialmente, pues se queda gente fuera, que probablemente podrían haber tenido la medalla de Extremadura perfectamente, ¿no? Es verdad que además hay que tener un criterio
de paridad y un criterio de territorialidad, que tiene que haber medallas de Badajoz, medallas de Cáceres, medallas individuales, medallas colectivas, y eso hace que a veces no sea para nada fácil. Por tanto, a todos los que probablemente la merecerían también, pues desde el reconocimiento a su tarea, a su trabajo y a su labor, que no menciono por no dejarme para nadie atrás, agradecer a los que lo han propuesto el trabajo desarrollado y realizado y que siempre llevarán nuestro reconocimiento al margen de tener o no la medalla de Extremadura. Preguntas. Lo que quieras, lo que quieras. Simplemente una valoración del encuentro que ha tenido esta mañana con la presidenta del Partido Popular de Extremadura, con María Guardiola. Una valoración de cómo ha ido. Ella, a la salida, ha dicho que se ha encontrado un proyecto político agotado. Bien, bien. Yo a ella no la he visto agotada. La he visto bien, la he visto con ganas y, desde luego, yo simplemente le digo que si quiere y cree que eso es verdad, que venga detrás y que intente seguirme, a ver si es capaz de seguir al agotado. Estoy cansado, probablemente ella esté más descansada. Yo estoy cansado, después de 2 o 3 semanas que han sido muy duras. Pero este proyecto no solo no está agotado, sino es un proyecto que nunca tuvo tanta ambición y tanto coraje como va a tener y como tiene en estos momentos. Y lo va a poder comprobar, porque aunque desde su organización y desde ella hoy día se practica la incredulidad, van a ir viendo en los próximos meses cómo van a tener que aceptar que en esta tierra están cambiando muchas cosas que serían imposibles si quien estuviera al frente estuviera agotado. Muy bien, muchas gracias.